Una vez más, hermanos, bienvenidos al grupo Las Verdades de la Redención en Desarrollo. Bienvenidos a una clase de miércoles, hermanos. El día miércoles que estudiamos, ¿qué es lo que normalmente estudiamos? ¿Quién recuerda? Ay, hermano, yo la verdad es que como hace días ya ni me acuerdo, hermano, por amor a Dios. Los días miércoles, hermanos. A ver, ¿alguno más? ¿Quién desea, hermanos, salvar la patria el día de hoy? Historia. Amén, hermano Germán, excelente. El hermano Germán salvó la patria hoy. Hoy estudiamos historia, hermanos. Estudiamos los días miércoles, siempre hemos estado estudiando historia. Bien, la última vez, sin mal, no me equivoco, curiosamente estuvimos analizando la historia del origen del pecado. Estuvimos explicando también una parte de lo que es la creación y cómo en la tierra, en su estado original, había sido establecida más allá que con una atmósfera, fue establecida con un globo de agua que redondeaba la tierra. Era como un radio que demarcaba la tierra en toda su extensión, de tal manera de que ella misma pudiese conservar un clima templado en todo su matiz, en todo su globo, en otras palabras. O sea, de forma mundial, todas las personas tenían el mismo clima. Eso sucedía para cuando la tierra había sido recién establecida. Llegamos a entender curiosamente de que eso desapareció con el diluvio. Bien. También analizamos en la última clase concerniente, hermanos, a lo que son algunas fechas. Yo creo que algunos se recuerdan cuando hicimos la cuenta de los 1656 años que pasaron desde que el ser humano fue creado hasta cuando cayó el diluvio. Ahora, hermanos, vamos a avanzar en la historia y vamos a centralizarnos en uno de los eventos más demarcantes para el ser humano, y fue la caída. Vamos a hablar un poco al respecto de el origen del pecado. No, ya lo analizamos. Hoy vamos a hablar del origen del pecado, pero en la tierra. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y tratar de marcar algunos detalles que muchos podemos llegar a confundirnos. Por lo tanto, vamos a iniciar con la primera palabra, o la primera pregunta. Bien, yo quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Adán y Eva fueron engañados? Sí, señor. Bien, la hermana Delcy nos dice que sí. ¿Qué nos dicen aquí en la línea de WhatsApp? ¿Adán y Eva fueron engañados o no? Sí, hermano. Bien, la hermana Tania dice que sí. Hermanito, Eva fue engañada, mas Adán no fue engañado. Bien, el hermano. Eva fue engañada, Adán no fue engañado. Bien, ¿quién más? ¿Quién más? Segunda palabra, no según lo que hemos leído y estudiado. Bien. ¿Y eso en dónde está escrito? ¿Alguien ve? En Génesis. Pero dice así que Eva fue engañada y Adán no. No, no dice así, pero sí dice que la serpiente engañó a Eva. Dice la palabrita engañó. Pero mira, hermano. Miren, esto se pone interesante. La serpiente es muy clara, hermano. A decirle que no moriré, sino que es como Bien, Dios. quiero hacer la pregunta, hermanos. ¿Dios advirtió solamente a Adán o también advirtió a Eva? Justo les dijo a los dos. Bien, yo quiero hacer una pregunta. A ver, si yo le digo, hermana Tania, si yo le digo si usted le dice a su niña, a la niña, bueno, si tú te vas para allá, ese niño te puede hacer daño. Y la niña se va para allá y el niño le hace daño. ¿Ella fue engañada? No. Se le dijo la verdad porque ya sabía lo que le iba a pasar si lo hacía. Bien. Cuando uno hace las cosas y no sabe. Dios que le dijo a Adán y a Eva que no se separaran, que había alguien cazándolos. Acabamos de Lo descubrir que que no pasa fueron es que Dios engañados. advirtió directamente fue a Adán antes de que Eva fuera creada. Él advirtió directamente fue a Adán. Interesante. Esto se pone interesante. Bien. Curiosamente, hermanos, si leemos un poquito Patriarcas y Profetas, nos damos de cuenta de que la advertencia llegó a concentrarse en ambos. A ambos se les advirtió, se les dijo de que no se separaran, que había un enemigo que los estaba cazando. Bien. Esto se pone interesante, se pone interesante. Bien, ahora, bíblicamente hay alguna cita que diga de que Adán no fue engañado y Eva sí. Pues sí, no la conozco, no creo. Bien, esto se pone interesante, esto se pone interesante. Voy a hacer un... No una cita, no hay una cita, sino que nosotros le damos la interpretación así, dado a que la serpiente llegó y le habló a Eva, se supone que le engañó, y entonces como Adán sabía, y Eva fue y le llevó para que comiera el fruto y Adán comió voluntariamente. Entonces nosotros le estamos dando la interpretación privada, no los tipos de interpretaciones que hay. Ajá. Ahora, yo quiero... Bueno, Sí. no sé si de pronto es en Tito, que en alguna vez leí Tito, Timoteo, la verdad se me escapa porque no me logro que se me queden los textos como tal, pero creo que en Tito, en Timoteo lo leí. Bien, ok, interesante.
¿Leyó qué, hermanita? Si nos puede recordar. Leí que Adán no había sido engañado, sino fue la mujer. Interesante. Esto se pone Que eso interesante. ocurrió como una transgresión, ¿no? Bien, Pues eso fue lo que me quedó, bien. hermano. Voy a hacer una pregunta. Digamos, hermana Tania, que usted le dice a su niña que no vaya para ese lugar porque le pueden hacer daño. Es una posibilidad, no significa de que iba a ocurrir. Sin embargo, aparece una persona, no en la forma de una persona que le fuera a hacer daño. Sin embargo, utilizó una máscara para hacerle daño. La niña fue engañada, a pesar de que fue advertida. Ya estaba advertida y quiso de que le hubiera algo, a ver qué Pues hermano, el solo hecho de que la adviertan a uno ya no es engaño. Bien, les voy a decir algo. Estoy utilizando diferentes terminologías, hermanos, no crean para decir o para deducir de que tal vez los estoy tratando de hacer dudar. Es solamente cuestionamiento y es importante porque eso les ayuda a entender si realmente tienen cimentadas las bases. Y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bien, curiosamente han habido muchos hermanos que han surgido dentro de la iglesia. Sí, hermanos, dentro de la iglesia adventista. Discutiendo, diciendo de que, bueno, y Adán y Eva... diciendo de que Adán y Eva no fueron engañados. Bueno, hermanos, curiosamente eso de un tiempo para acá se ha estado dividiendo en opiniones, pero la Biblia es muy clara y les voy a mostrar una cita. Y correcto, hermana Maye, su posición está muy bien y es la correcta. Adán no fue engañado, pero Eva sí. Y eso está en una cita, eso está en el libro de Primera de Timoteo. También hay una cita más, ¿por qué no? Vamos a Corintios. Antes de ir a Timoteo, no estaba en Tito, sino en Timoteo, pero ya lo vamos a leer ahora. Vamos a leer primero la cita de Corintios. Vamos a dirigirnos a esta cita. Segunda de Corintios, hermanos. Vamos a ir al capítulo 11, versículo 3 de Segunda de Corintios. Bien, dice de la siguiente manera. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora pregunto yo, ¿Eva fue engañada? Sí, hermanos, bíblicamente se puede demostrar. Eva fue engañada, ¿por qué? Por la serpiente que usó Satanás. Ahora, hay una cita además, está en el libro de Primera de Timoteo, capítulo, quiero que noten esto, capítulo 2, versículo 13 y 14, dice así. Pues Adán fue formado primero. Escuchen esto, pues Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora pregunto yo, de acuerdo a esta cita, ¿quién fue engañado? ¿O quién fue la engañada? Eva, hermanos. Mientras que Adán no fue engañado. Ahora, ¿por qué, hermanos, hago esta situación? Porque van a llegar personitas, como yo lo intenté hacer ahora, tratando de utilizar el sentido común. Y le van a decir a ustedes, con el sentido común, cosas que contradicen la misma escritura, y eso es delicadísimo. Miren, hermanos, yo utilicé el sentido común diciéndoles, ¿qué pasa si alguien advierte a una persona y la persona va y hace lo que se le advirtió que no hiciera? ¿Es engañada? ¿Y qué dijeron la mayoría? Pues no, eso no es engaño, entonces no fueron engañados. Utilicé el sentido común, pero la escritura dice de que Adán sí fue engañado. Por lo tanto, debemos tener sumo cuidado con ese sentido común. Hay muchas personas que utilizan el sentido común y erigen doctrinas, hermanos. Literalmente, erigen doctrinas, erigen una cosa, erigen otra. Levantan una teoría, levantan otra. Y utilizando solo el sentido común. Por eso esto es delicado. Y es importante siempre, hermanos, que nuestra base sea un así, dice Jehová. Si no, hermanos, de nada vale. Entonces vemos que según las escrituras, Eva sí fue engañada, Adán no. Sin embargo, vamos, hermanos, a profundizar este tema con el espíritu de profecía, tratando de abarcar lo que es el capítulo 3 de Patriarcas y Profetas y el capítulo 4 de Historia de la Redención, para entender un poco más acerca de la historia. Bien, vamos, hermanos, a avanzar. No sé si alguien quería comentar allí. Teniendo en cuenta que Eva fue advertida de que no comiera el fruto del árbol. Y hay que tener en cuenta en dónde o en qué consiste el engaño. Porque ella sabía que ya le había dicho Dios que no debería comer el fruto del árbol porque ciertamente moriría. El punto del engaño consiste en que la serpiente tomó el fruto y comió, o sea, le hizo ver que comía. Y no murió. Entonces le dijo, ¿ves? Que como y no muero. Así y es. allí fue donde consistió el engaño. Así es, hermano Nover, excelente. Muy bien, excelente, estamos muy bien informados. Así es como lo dice el hermano. Curiosamente, sí, hermano, Satanás estaba allá, ya lo vamos a leer ahora también.
Estaba allí, hermanos, curiosamente en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sí, hermanos, él se saboreaba ese fruto, comía del fruto. Y le decía a Eva exactamente eso, de que mire, yo no he muerto, al contrario. Por consumir este fruto es que he adquirido el don del habla, este don de expresión, porque los animales no tenían tal inteligencia. Y él mismo se jactaba, Satanás en forma de la serpiente, de que había adquirido esos dones especiales por el fruto. Y eso conllevó a que Eva cediera a la tentación. Y exactamente, allí fue donde se entrañó el engaño. Bien, vamos a avanzar, ya que curiosamente del engaño de Eva salen muchas cosas. Curiosamente la inmortalidad del alma sale también de allí. También salen muchos engaños, como actualmente el feminismo también sale de allí. Y muchas otras cosas que de alguna u otra manera nos entraña el ser humano desde ese principio de causa y efecto. Ha entrañado el ser humano su propio camino. Curiosamente esa misma historia que ocurrió en el Edén se ha venido a repetir casi por 6.000 años, hermanos, en cada una de nuestras vidas. Por eso es importante analizar qué fue lo que ocurrió y cómo poco a poco terminamos cediendo a la tentación. Porque esto, más allá de analizar, ay, qué terrible, Adán y Eva cayeron, es analizar cómo actualmente Satanás nos sigue cazando, hermanos. Literalmente, él nos sigue cazando. Bien, vamos a avanzar, hermanos. Vamos a leer en la página 31. Esto se pone interesante. Dice de la siguiente manera: como no pudo continuar en su rebelión en el cielo, Satanás halló un nuevo campo de acción para su enemistad contra Dios. Al tramar la ruina de la raza humana, vio en la felicidad y en la paz de esa santa pareja en el Edén el deleite que él había perdido para siempre. Impulsado por la envidia, decidió inducirlos a desobedecer y a traer sobre ellos la culpa y el castigo del pecado. Bien, vemos aquí de que Satanás, curiosamente, él perdió. Curiosamente, uno de los pecados se le llaman orígenes, o sea, el origen del pecado, uno de los principales efectos, entraña entre el orgullo y la envidia. Y vemos de que eso siguió trabajando en Satanás, ya que, bueno, envidiaba a Cristo en el cielo porque no podía estar en los concilios. Ahora, sin más deber, pues ve también a Adán y Eva gozando de su vida. Entonces él entraña otra vez la misma envidia, el mismo egoísmo, y toma un proceder. ¿Sabían, hermanos, de que en el cielo una de las razas más exaltadas de la creación de Dios ha sido la raza humana? A diferencia de otros seres, en el cielo hay otros seres de diferentes formas. Eso está en primeros escritos. Sin embargo, uno de los más privilegiados fue el ser humano. El detalle está, hermanos, de que a consecuencia de que Dios privilegió tanto a esta raza, imagínense ya casi 6.000 años de degradación y todavía este cuerpo como aguanta, sin embargo Satanás se encarnizó principalmente contra esta raza. Y vemos ahora de que él, envidiando ese estado, empezó a cambiar, dice aquí, trataría de cambiar su amor en desconfianza y sus cantos de alabanza en oprobio para su creador. Nuestros primeros padres fueron advertidos del peligro que los amenazaba. Mensajeros celestiales acudieron a presentarles la historia de la caída de Satanás y sus maquinaciones para destruirlos. Escuchen, ambos fueron advertidos. Ambos se les habló de las amenazas y toda la historia de la caída de Satanás. Además dice aquí, para lo cual les explicaron ampliamente la naturaleza del gobierno divino, que el príncipe del mal trataba de derrocar. Fue la desobediencia a los justos mandamientos de Dios lo que ocasionó la caída de Satanás. Y dice además, hermanos, y sus huestes. ¿Cuán importante era entonces que Adán y Eva obedecieran aquella ley? Único medio por el cual ellos podían mantenerse en orden y en equidad. Ahora bien y sucede, hermanos, esto es interesante. Bien y sucede de que el origen del pecado es algo inexplicable. Miren, yo les voy a poner un ejemplo. ¿Y cómo es? Algo inexplicable. Hermana Tania, le voy a poner un ejemplo ya que tenemos aquí a una madre con una niña pequeña, o a la hermana Maye también, ¿por qué no? Ustedes, digamos, como lo han hecho usualmente, le han dado todo a sus hijos, ¿cierto? Le han dado todo a sus hijas. ¿Ustedes pueden explicar el comportamiento de rebeldía de sus propias hijas? Que no les obedecen, que no quieren estudiar, que no hacen una cosa, que no hacen otra, y ustedes les dan todo lo que necesitan. ¿Ustedes pueden explicar ese comportamiento? ¿Qué nos dice? Cuando sea un buen ejemplo es explicable, pero cuando los niños ven ciertas cosas que están pasando en el hogar, ese es el reflejo. Correcto, así es. Sin embargo, correcto, como lo dice la hermana Tania, cuando somos un ejemplo, cuando los padres tratamos de llevar todo con orden y equidad, es inexplicable. O sea, se le da todo, se le provee todo lo necesario y él hace todo lo contrario. Es algo inexplicable. ¿Entienden? Eso mismo sucede con el pecado. Dios proveyó todo a todos los seres del universo en su inmenso amor. Y no, parece de que un ángel, uno de los más exaltados, pues parece que, digamos, hermanos, como que empezó a tomar otras resoluciones y después quiso derrocar la ley divina. Eso tiene explicación. ¿Ustedes pueden explicar eso?
Pues nadie, hermanos, porque no tiene lógica. O sea, el pecado no tiene razón, no tiene causa y efecto. Es algo que se produce sin razón de ser. Por eso es que no se puede explicar el origen del pecado, porque es algo inexplicable. No hay excusa para el pecado. Y actualmente pasa lo mismo con nosotros. El Señor ha provisto de toda su gracia, hermanos, para que podamos vencer el pecado. Y por eso no vamos a tener justificación, no vamos a justificarnos, hermanos, porque el pecado no tiene razón de ser. Bien, vamos a avanzar. Entonces, curiosamente, eso mismo que ocasionó la caída de Satanás, pues curiosamente se les advirtió a Adán y Eva exactamente esa misma situación. Bien, vamos a seguir leyendo. Dice además, como los ángeles, los moradores del Edén habían de ser probados. Únicamente podían conservar su feliz estado si eran fieles a la ley del Creador. Podían obedecer y vivir o desobedecer y perecer. Dios los había colmado de ricas bendiciones, pero si ellos menospreciaban su voluntad, aquel que no perdonó a los ángeles que pecaron, no los perdonaría a ellos tampoco. La transgresión los privaría de todos sus dones y les acarrearía desgracia y ruina. O sea, en otras palabras, hermanos, ya se había dado un testimonio, ya se había dado una verdad, ya se les había hablado, hermanos. Esa era la verdad presente para ellos. Pero ahora el detalle es que ellos tenían que tomar decisiones de acuerdo a esa verdad que se les estaba dando, esa advertencia, esa prueba. Porque curiosamente, hermanos, algo que siempre procede de Dios, algo que siempre conserva información que incumbe para nuestro bienestar futuro, es verdad presente para nosotros. El detalle es que Adán y Eva lo tenían delante y ellos tenían que decidir qué iban a hacer. Y dice además, hermanos, curiosamente, actualmente todos estamos en esta misma posición. Aquel que no, bueno, ya lo leímos, los ángeles amonestaron a Adán y Eva que estuvieran en guardia contra las argucias de Satanás, porque sus esfuerzos por tenderles una celada serían infatigables, porque sus esfuerzos por tenderles una celada serían infatigables. Bien, permítanme, hermanos, trato de... un momentico. Ahora sí, hermanos. Bien, armadura antigua, parte de la llave, celadas. Bien, esta palabrita, hermanos, en lo personal es la primera vez, ya emboscada. Cuando dice de que, sí, hermanos, Satanás los estaba cazando, literalmente. Los ángeles le dijeron a ellos, miren, tengan cuidado, porque los esfuerzos de Satanás para tenderles una emboscada iban a ser infatigables. Esto es tremendo, o sea que Satanás los estaba cazando. Y para eso necesitaba hacerles, lo que acabamos de explicar, hermanos, necesitaba hacerles una emboscada. Pero, curiosamente, ¿sabían por qué Satanás no se fue detrás de ellos, tentándolos en todo momento? Imagínense, hermanos, cada ratico tentándolos, no, mira tal cosa, incitándolos. No, hermanos, Satanás no podía hacer eso. No crean, él es más inteligente que cualquiera de nosotros. Uno de los seres más dotados de inteligencia en el universo fue Satanás. Y por lo tanto, hermanos, él sabía cómo manejar la situación. Él no tenía que llamar mucho la atención, tenía que avanzar poco a poco, de forma de que pudiera encontrar el mejor momento. Y lo más tremendo es que el golpe vendría de repente. Mientras fueron obedientes a Dios, el maligno no podía perjudicarles. Pues, si fuera necesario, todos los ángeles del cielo serían enviados en su ayuda. Si ellos rechazaban firmemente sus primeras insinuaciones, estarían tan seguros como los mismos mensajeros celestiales. Pero si cedían a la tentación, su naturaleza se depravaría. Y no tendrían en sí mismo poder ni disposición para resistir a Satanás. Entonces, vemos acá, hermanos, de que Satanás, curiosamente, antes de llevar al pecado, antes de dar el golpe definitivo, hace de que la naturaleza se deprave poco a poco, al punto de que Él nos lleva tristemente a consumar el pecado. Pero Él nos hace, hermanos, una obra de cacería. Y el golpe viene cuando menos lo esperamos. Ahora sigue diciendo, hermanos, por eso es delicado, esto es muy delicado, especialmente nosotros los seres humanos, que somos tan entregados a la emoción y al sentimentalismo. Tengamos sumo cuidado, hermanos, que siempre mantengamos la cabeza fría. El árbol de la sabiduría había sido puesto como una prueba de su obediencia y de su amor a Dios. El Señor había decidido imponerles una sola prohibición tocante al uso de lo que había en el huerto. Miren, curiosamente, acá hay temas de mayordomía, hermanos. El Señor dice, tomen todo lo demás, les doy todo, hermanos. Pero una cosita yo me reservo. Hasta también de los días, hermanos, del Santo Sábado. En 6 días, hagan todos los 6 días, pero yo me reservo un día. Esto es tremendo, hermanos. Todo eso se resume, hermanos, en la caída del ser humano, en su primer pecado. El árbol del conocimiento del bien y del mal, una cosa, todo se resume en ese preciso momento. Todo lo que pasamos a diario, nuestras caídas, nuestras victorias, se resume exactamente en la historia del Edén, porque es algo que se repite cotidianamente en nuestras vidas. El detalle está, hermanos, es que la gran mayoría de nosotros no hemos sido victoriosos. Hemos cedido a la astucia de Satanás, así como Eva, hemos sido engañados. Curiosamente en Corintios leíamos de que nuestros sentidos, escuchen esto, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados. ¿Qué es lo que Satanás extravía, hermanos? ¿La razón o los sentidos? ¿Qué es lo que él ataca? ¿Qué es lo que él utiliza? Él trabaja principalmente los sentidos, hermanos. ¿Alguien sabe cuál era la voz de Satanás? ¿Cuál era la voz de la serpiente? ¿Alguien de pronto recuerda? ¿Cómo era su voz cuando le habló a Eva? ¿Será que le habló como una serpiente? ¿O cómo le habló? De forma angelical. Una voz, hermanos, una pronunciación musical. La voz de Satanás era musical, hermanos. Y curiosamente, empezó a trabajar en los sentidos. Satanás es experto trabajando en sentidos, en sentimientos y emociones. Y como somos tan entregados a eso, por eso es que la gran mayoría somos arrastrados. Porque no actuamos bajo la razón, sino bajo ¿qué, hermanos? Bajo los sentimientos y las emociones. Eso es delicadísimo. Después iremos a estudiar una clase de... esto se llama, bueno, una clase de psicología, se podría decir. Vamos a estudiar un poco de qué se compone la mente y el cerebro del ser humano, cómo es que trabajan los sentidos y cómo es que la gran mayoría terminamos cayendo y cediendo al pecado solamente por los sentidos, porque Satanás sabe manejar muy bien ese campo. Ahora sigue diciendo esto, hermanos. Dice de que además Satanás no los seguiría, escuchen esto. Satanás no los seguiría a ellos continuamente con sus tentaciones, solamente podría acercarse a ellos junto al árbol prohibido. Escuchen esto, o sea, Satanás tenía una sola oportunidad, y era en el árbol. Si ellos trataban de investigar la naturaleza de este árbol, quedarían expuestos a sus engaños. Se les aconsejó que presentaran atención cuidadosa a la amonestación que Dios les había enviado, y se conformaran con las instrucciones que él había tenido a bien darles. Dice además, hermanos, para conseguir lo que quería sin ser advertido, Satanás escogió como medio a la serpiente, disfraz bien adecuado para su proyecto de engaño. Entonces miren, hermanos, Satanás es un experto en el disfraz. ¿Sabían, hermanos, que actualmente hay demonios que se visten como pastores de teología de 5 años? ¿Cómo así, hermano Anderson? ¿Qué es eso? Hay citas, después la iremos a estudiar. Pero actualmente hay demonios que toman formas humanas. Y no va a tomar la forma humana del hermanito que abre la puerta de la iglesia. No, las formas que los demonios toman son formas de personas influyentes. Y después lo vamos a estudiar, y especialmente en dónde es que se encuentran. Se los voy a decir aquí, hermanos, para que no lo escuchen muy duro. Principalmente ellos se encuentran en los campamentos, los demonios en formas humanas. Allá están dirigiendo esos, curiosamente, esos servicios que se hacen. Y ya después les iré a mostrar citas, porque tengo citas, hermanos, que nos demuestran de que así es. Eso pasó en Indiana y está pasando actualmente. ¿Y quiénes están allá de primeras liderando eso, hermanos? Aquí entre nosotros. Tristemente, demonios en forma humana. Después lo iremos a estudiar. Bien, yo sé que algunos me dirán de que estoy hasta loco, pero es que hay citas, hermanos, literalmente hay citas. Bien, vamos a avanzar. Entonces, Satanás es un experto para el disfraz, hermanos. Y bien, Satanás dijo, bueno, ¿en qué nos vamos a formar? A ver, ¿cómo nos vamos a vestir? De león no nos podemos vestir de león. A ver, ¿qué animal? Bien, dice el libro de Génesis de que la serpiente era la más astuta entre los seres creados, o sea, era hermosa. Curiosamente, la serpiente no era la culebra que se enchipa y que de repente nos pica, o como se ve ogramente en nuestro tiempo, no. La serpiente era hermosa, hermanos. Ya vamos a leer cómo era de bella este animal. La serpiente era en aquel entonces uno de los seres más inteligentes y bellos de la tierra. Sí, la serpiente era inteligente, pero no hablaba. No era hasta este punto inteligente, pero pues era un animal muy astuto, muy inteligente, muy hermoso, uno de los más bellos de la tierra. Tenía alas, hermanos, y cuando volaban presentaban una apariencia deslumbradora con el color y el brillo del oro bruñido. ¿Qué les parece, hermanos? Una belleza. ¿Sabían ustedes, hermanos? ¿Alguien ha estudiado cuál es la fisiología de las serpientes? ¿Alguien ha estudiado acerca de eso? Fisiología de las culebras, hermanos. ¿Alguno? Bien, les voy a contar un secreto. Las serpientes tienen 4 glándulas en su cuerpo, especialmente donde tenían las patas. Porque las serpientes, antiguamente, ellas tenían alas, ellas volaban antes de que tuvieran esta maldición. Ellas también tenían paticas, pero esas paticas les fueron quitadas cuando se les mandó a arrastrarse. Curiosamente, la serpiente, hermanos, vuelvo a reiterar, tenía alas, tenía glándulas, tiene 2 glándulas donde tenía las alas y otras 4 donde tenía las patas. El detalle es que actualmente tiene esas glándulas, pero no tiene los miembros. Eso nos ayuda a entender de que la Biblia habla correctamente de esta especie, cuando Dios la maldijo. Eso es interesante. Una pregunta. Sí, hermana Delcy, bien puede, hermana. Pues yo no sé, pero una vez me contaba una señora que los niños podían ver las serpientes en las patas, a la serpiente, los niños, ¿era cierto? No, hermana, la serpiente perdió las patas y las alas cuando Dios la maldijo. Pero estos animalitos siguen teniendo esas glándulas, pero no les sirve de nada porque le fueron quitados esos miembros. Bien, sigue diciendo allí, posada en las cargadas ramas del árbol prohibido,
mientras comía, miren lo que nos dijo el hermano Alnover, está aquí, mientras comía su delicioso fruto, cultivaba la atención y el deleite y deleitaba la vista que la contemplaba. Así en el huerto de paz, el destructor acechaba a su presa. Los ángeles habían prevenido a Eva a tener cuidado de no separarse de su esposa, hermanas, mientras él estaba ocupado en su trabajo cotidiano. Y dice además, estando con él correría menos peligro de caer en tentación que estando sola. Pero distraída en sus agradables labores, inconscientemente se alejó del lado de su esposo. Bien, ella se alejó, hasta ahí, bueno, inconscientemente lo hizo. No hay problema en ello, pero pues debió haber vuelto, ¿no? El detalle es que ahí empezó el tramo. Escuchen esto. Al verse sola, tuvo un presentimiento de peligro, pero desechó sus temores, diciéndose a sí misma que tenía suficiente sabiduría y poder para comprender el mal y resistirlo. Miren el detalle, hermanas, queridas hermanas. Esto es importante, la suficiencia propia no es buena, para nada. Bueno, pero hasta aquí, está bien, Eva no había pecado. El detalle es lo que sucedió, hermanos, después. Y dice además, desdeñando la advertencia de los ángeles, muy pronto se encontró extasiada, mirando con curiosidad y admiración el árbol prohibido. Qué complicado, hermanos. ¿Sabían, hermanos, a qué se parecía el fruto del árbol prohibido? ¿A qué se parecía, hermanos? ¿Alguien sabe? A plata mezclado con bronce, algo así. Sí, pero si quisiéramos compararla con un fruto actual. Bien, después lo vamos a leer. Entonces escuchen esto. El fruto era bello, hermoso, hermanos. Y se preguntaba por qué Dios se los había vedado o prohibido. Esta fue la oportunidad de Satanás, como discerniendo sus pensamientos, se dirigió a ella diciendo, con que os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto. Noten, hermanos, tengamos cuidado con lo que contemplamos. No pensemos de que, no, yo como no hablo en voz alta, Satanás no sabe lo que yo hago. No, hermanos, él está acechando. Tenemos un demonio personal. Acá hay aproximadamente 6, 9, 10, 11, 12, 13. Hay aproximadamente unos 14 demonios personales. Está al ladito suyo. Ellos captan todo lo que ustedes hacen y especialmente qué es lo que contemplan. Sí, hermanitos, queridos hermanos, si ustedes se la pasan viendo jóvenes, mujeres por allí, pues Satanás sabe por dónde agarrarlo. Él de una vez va a ver, pero este está mirando allá, aunque no discierna sus pensamientos, pero solamente con el uso de nuestros sentidos, él llega a discernir lo que hay en nuestra mente. Y ahí es donde empieza a trabajar. Sí, hermanos, si estamos codiciando otras cosas que no debemos, él ya lo sabe. Ahora, sigue diciendo, hermanos, recordemos, no estamos hablando, hermanos, dice el espíritu de profecía, Satanás, me van a perdonar la palabra, no es estúpido, eso dice el espíritu de profecía. El problema es que muchos creemos de que Satanás sí, él es tonto, él como que no sabe qué es lo que hace. No, hermano, Satanás no es tonto, él sabe lo que hace. Los que no sabemos lo que estamos haciendo somos nosotros. Ahora dice además, Eva quedó sorprendida y espantada al oír el eco de sus pensamientos. ¿Escuchan eso? Pero Satanás, ¿cómo supo lo que estaba pensando? Hermanos, ¿cómo no? Si ella estaba viendo el árbol. Por eso es que, curiosamente, Satanás le dijo, con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto. Escuchen, hermanos. Y entonces Eva, ¿cómo supo mis pensamientos? Pues cómo no, estaba contemplando el árbol, ¿cómo no iba a saber sus pensamientos? Sin embargo, ella quedó sorprendida, pero con voz melodiosa. Escuchen, ¿con voz qué, hermanos? ¿Cuál era la voz de Satanás? No, hermanos, no era la voz de una culebra, no era la voz así fea de una serpiente. No, hermanos, era una voz melodiosa, una voz atrayente, hermanos. Esa era la voz de Satanás, por medio de la serpiente, una voz melodiosa. A ver, yo quiero hacer una pregunta. ¿Satanás qué posición ocupaba en el cielo? En ese momento estaba ocupado en la feminidad. Escuchen, hermanos. ¿Y han escuchado a un director actualmente de algún coro que tenga una voz desafinada? ¿Que le salga gallos? Una persona que sea orador. ¿Han visto a un orador hablando, hermanos? ¿Le han escuchado algún gallo que se le salga? Acá en Colombia le decimos gallo a que se nos desafina la voz a veces. No, hermanos, una voz afinada, una voz pulida, una voz melodiosa y elocuente. Bien, esa era la voz de Satanás, era elocuente, melodiosa. Y dice además, la serpiente siguió con sutiles alabanzas de su hermosura, y sus palabras no fueron desagradables a Eva. Miren, hermanos, es que Satanás no nos engaña con cosas desagradables. Satanás no les va a decir a ustedes, venga, cometen adulterio. No, hermanos. Satanás no les va a decir, vengan, roben. No, hermanos, Satanás no les va a decir eso. Él va a ir con qué, hermanos? Con cosas sutiles,
cosas imperceptibles, una voz melodiosa, ¿entiende? Y de esa manera, él va entrando y entrando. Pero no con cosas desagradables, al contrario, él va a alabarlos a ustedes. Actualmente Satanás, curiosamente, se la pasa alabándonos desde el púlpito. Sí, hermanos, en nuestras iglesias. Y la gran mayoría nos dejamos enceguecer por medio de nuestros sentidos. Somos cauterizados de inmediato. Ahora sigue diciendo además, en lugar de huir de aquel lugar, permaneció, escuchen esto, en él. O sea, en vez de haber ido, en vez de haberse ido, permaneció allá, maravillada de oír hablar a la serpiente. Imagínense, hermanos. A ver, hermanas, queridas damas. ¿Ustedes han visto un cachorrito chiquitico que da ternura, que dé ternura? ¿Alguien ha visto un cachorrito? ¿Alguien ha tenido un cachorrito en las manos que les dé ternura? Sí, un cachorrito de perrito. Sí, ¿qué hace el cachorrito? Él llama mucho la atención, uno lo mira ahí inocente caminando y uno se le van los ojos, hermanos. Y ahora imagínense de que el cachorrito empiece a hablarles con voz melodiosa. ¿Cómo uno queda? ¿Ustedes salen corriendo? ¿Ustedes ven al cachorrito como un demonio o como un santo? Uno mira al cachorrito como un santo, como que esto tan tierno y antes hablando, ¿qué es lo que come? ¿Qué es lo que come que yo quiero? Bien, eso pasó con Eva. Una serpiente que era muchísimo más hermosa que un cachorrito, pues ahora hablando elocuente, jactándose de su hermosura. Miren y escuchen. Y siguió con sutiles alabanzas de su hermosura. Oiga, escuchen, ¿cómo hizo Satanás? Sí, hermanos, Satanás es atrevido. Dice de que utilizó sutiles alabanzas de su hermosura, con voz melodiosa. ¿De quién? ¿De cuál hermosura? ¿De la de Satanás? ¿De la serpiente? No, pues ella era hermosa, sino que utilizó halagos para enceguecer a Eva, para seguirla engañando. Utilizó halagos, hermanos. Tengamos cuidado con esas palabritas. La hermana White sí es que advierte. Tengan cuidado con esos hermanitos que le dicen, uy, hermano, es que usted sabe mucho. Actualmente utilizan nuestros hermanos, mi pastor. No es porque me dé rabia a los pastores ni nada, ni es nada personal. Pero muchas personas llegamos a ser instrumentos de Satanás, curiosamente, hermanos, producto a que nosotros llegamos a ser el eco de las alabanzas y los elogios de la serpiente. Tengamos cuidado con esos elogios. Seamos, hermanos, oídos sordos a eso. En lugar de huir de aquel lugar, permaneció allí. Si se hubiese dirigido a ella, un ser como los ángeles habría sentido temor. Pero nunca se imaginó que la encantadora serpiente podía convertirse en instrumento del enemigo caído. A la capciosa pregunta de Satanás, Eva contestó, no, pues claro, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Miren, hermanos, en vez de haberse ido, ella se quedó a hablar con la serpiente, empezó a... Miren, hermanos, si ustedes quieren cuestionar con el diablo, no lo hagan. Satanás sabe argumentar bastante. Bueno, pues Eva se quedó argumentando con el diablo. Y miren lo que sucedió. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, porque Dios sabe que si comieran de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y le dijo que al comer del fruto de este árbol, alcanzarían una esfera de existencia más elevada y entrarían en un campo de sabiduría más amplio. Añadió que él mismo había comido de ese fruto prohibido y como resultado había adquirido el don de la palabra. Miren, no les digo, hermanos. ¿Qué dijo pues la serpiente? ¿Qué dijo el cachorrito? No, pues yo comí de eso y miren, acá estoy hablando. Ahora imagínense si usted se lo come. ¿Se entienden, hermanos? O sea, en otras palabras, Satanás utiliza palabras capciosas con el solo propósito de arrostrarnos. Miren, él utiliza el sentido común. Miren, pero miren, yo he comido. Miren, siquiera hasta le doy 3 mordiscos y no me pasa nada. ¿Por qué no lo hace usted? ¿Entienden, hermanos? Hay muchos hermanos que todavía llegamos a ser un anzuelo. O sea, servimos como anzuelo de Satanás. Hay hermanos que dicen, miren, hermano, yo aquí estoy comiendo cerdo, un ejemplo, y miren, estoy lo más de sano. Miren, yo todavía, miren, hermano, yo sigo comiendo carne. Mi abuelo comía carne y eso duró más de 100 años. Igualito, hermanitos, igualito que la serpiente. Miren, acá yo estoy comiendo. ¿Y dónde estoy muerto? Vea, hasta estoy hablando. Tengamos cuidado, hermanos, con eso. Ahora, vamos a seguir leyendo. Manifestó Satanás que Dios les había prohibido que gustasen del fruto de aquel árbol debido a las maravillosas propiedades que tenía de dar sabiduría y poder. El tentador afirmó que jamás llegaría a cumplirse la divina advertencia, que les fue hecha meramente para intimidarlos. Es decir, Satanás hace siempre eso, siempre dice de que la palabra de Dios nunca se va a cumplir. Eso pasó en todas las generaciones. Va a caer un diluvio, eso es mentira. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios, eso es mentira. El Mesías es Jesucristo, eso es mentira. Jerusalén va a ser destruida, eso es mentira. Hay un santuario en el cielo, eso es mentira. La iglesia adventista va a ser destruida, eso es mentira, eso no se va a cumplir.
Las mismas palabras, hermanos, el mismo círculo vicioso. Siempre, el tentador siempre va a estar dispuesto a decir de que la palabra de Dios no se va a cumplir. ¿Cómo sería posible que ellos murieran? ¿No habían comido del árbol de la vida acaso? Agregó el tentador que Dios estaba tratando de impedirles alcanzar un desarrollo superior y mayor de felicidad. Hermanos, eso es terrible. Bien, vamos a parar aquí porque el tiempo ya no nos da. Sacamos muchas lecciones, hermanos, sorprendentemente. Acá se resume la historia de toda la raza humana durante 6.000 años. Aquí se resume la historia de usted y de mí. La pregunta es, hermanos, y es en lo que nos concierne a nosotros, ¿qué vamos a llegar a ser? ¿Vamos a llegar a ser una Eva engañada y un Adán caído? ¿O vamos realmente, hermanos, a tomar determinaciones para llegar a ser los vencedores de esta historia? Porque actualmente, hermanos, el pecado, el conocimiento del bien y del mal, el árbol de ese conocimiento está delante de nosotros. La pregunta es, hermanos, ¿qué decisión vamos a tomar? Actualmente se presenta la misma situación. ¿Cuál va a ser nuestra decisión? ¿Vamos a llegar a ser parte de aquellos que van a ceder a la tentación? ¿O vamos por la gracia de Cristo a obtener la victoria? Hermanos, el deseo de este servidor es que todos ustedes tomen determinadas decisiones para vida eterna. Ese es el llamado en esta noche, hermanos. No sé si hasta aquí tengamos preguntas o aportes, las podemos hacer.